vayan a los tacos de El Toro, si no me equivoco, ¿verdad? Muy buenos esos tacos para que vayan a probarlos. Sí, como no, gratis para todos ustedes. Dice Gustavo, no. ¿Dónde está el negocio? Ahí le corta producción, por favor, eso no. Coca-Cola, un sabor original. Spotify presenta Breaking Podcast, episodio 1, la importancia de la sanidad interior en la familia. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de vuelta en el podcast. Me es un gusto volverlos a tenerlos aquí en su podcast favorito, que es Breaking Podcast, para todos ustedes y para toda su familia, claro que sí. Qué gusto tenerlos aquí, qué gusto que me estén escuchando en el podcast que siempre lo están sintonizando en Spotify, en YouTube. Bueno, en YouTube sí tenía, pero pues los tuve que borrar por algunas situaciones. Pero bueno, este podcast, sin más preámbulos y sin más que decir, tiene un propósito, tiene un enlace que es acerca de un proyecto que teníamos, que es acerca de capacitación destino, que como ustedes saben, yo soy parte y formamos parte aquí unos invitados que están de la iglesia Jesús es, que es de familias con propósito. Y sin más que decir, me gustaría presentar a una invitadaza que tenemos en el estudio, que es mi casa, de ustedes también. Me gustaría que le diéramos la bienvenida. Tambores, por favor. No, tambores, no tenemos tambores, mentira. Me gustaría que le demos la bienvenida con un fuerte aplauso a Elena Olmedo. Oye, qué gusto tenerte aquí en la casa, en el estudio. Gracias, me siento feliz de acompañarlos, de que me hayan invitado, y pues aquí estamos. Qué gusto que pudiste asistir al podcast, que pudiste estar aquí, tomarte un tiempo porque era tu día de descanso, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Ella viene acompañada con su esposo, bien elegante, siempre bien caballeroso, que viene con su esposa. ¿Cómo te sientes, Néstor, al estar aquí en el podcast? Ahora sí me siento un poco nervioso porque es mi primera vez ante una grabación como esta, pero pues vamos, aquí estamos para darle. Qué chido. Oye, ya la producción me está diciendo que no te presentamos como debe de haber sido. ¡Hola, bienvenida, Néstor! ¡Claro que sí! Gracias. Qué chido. ¿Cómo te sientes al venir con tu esposa en cuestión de que has visto que Dios ha levantado tu matrimonio, ha estado haciendo milagros en tus hijos? No, pues bien agradecido con Dios, me siento muy a gusto porque pues yo sé que cuento con ella. Yo nomás le dije, ¿sabes qué? Ocupo que nos apoyes, vamos. Y luego dijo que sí. Sé que ustedes tienen un testimonio muy grande. Y sé que va a seguir Dios levantándolos y van a seguir haciendo el propósito de Dios como familia que son ustedes dos. Sí, amén. Sí. Me gustaría que presentáramos también a otro invitado. Dice, ya me hicieron a un lado, pero no le hicimos a un lado. Tenemos en el estudio a un taquero que hace sus tacos, deliciosos. Y sin más que decir, me gustaría que presentáramos a Gustavo. Una fuerte aplauso. Oye, qué buenos están tus tacos, No manches, yo los probé y no manches, pero qué delicioso. No, pues gracias. Estas 3 semanas no los hemos podido probar, los que estamos ayunando por cuestiones de que, pues no hemos podido. Pero pues acabando el ayuno, ahí nos vamos a caer. Todos a los tacos, claro que sí. Sí, primeramente Dios. Oye, tu taquería está allá por Felipe Ángeles, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, en la 72 Industria, para ser exactos. Órale. Sí. No, pues vayan a los tacos de El Toro, si no me equivoco, ¿verdad? Muy buenos esos tacos para que vayan a probarlos. Sí, como no, gratis para todos ustedes. Dice Gustavo, no. ¿Dónde está el negocio? Ahí le corta producción, por favor, eso no. Qué gusto tenerlos aquí, que ya los presenté a todos. Es un gusto de verdad que estén aquí conmigo en el podcast. En verdad me es alegre que bueno, estén aquí siempre conmigo. Siempre que han estado, como ustedes como familia que son en la iglesia, yo en verdad los admiro mucho. Es un honor tenerlos aquí, en verdad. Pues Yo me preparé desde antes incluso porque dije, van a venir, va a tener visita en el estudio que es mi casa. No es un estudio con mucha producción, pero pues la humildad más que nada ante todo. No, fíjate que yo desde que supe que iba a ser aquí,
el nervioso fue yo porque dije, no, en la casa de esta Nelly va a estar medio especial, nos va a regañar si hacemos algo mal. Ya nos ve con ojos de pistola. Para los que se preguntan quién es Nelly, Nelly es mi mamá. Ya creo que la había presentado en el podcast anterior cuando estábamos con Jair López. Él estuvo con ella también aquí entrevistándolo. Y bueno, sin más que decir, muchachos, ¿qué les parece si empezamos a charlar acerca de que el propósito que hay en la familia, el propósito del cual es el propósito que Dios tiene con la familia? Así es. Yo tengo varias preguntitas y me gustaría empezar con la invitada especial. A ver, invitada, para que no esté tan seria. ¿Qué le parece? Bueno. Ah. Pues vamos. Yo tengo la pregunta de, ¿tú por qué piensas que las familias de hoy en la actualidad están tan destruidas? Pues yo creo que primeramente por las culturas que se están teniendo hoy en día, en que los jóvenes ya no quieren tener esta comunión con Dios. Al sacar a Dios de la ecuación de un matrimonio, de una familia, se saca todo y se rompe. Yo creo que el principal, ¿qué se puede decir?, pegamento o unión en una familia es Dios. Sí. Y es lo que nos lleva a saber los valores como familias, como seres humanos. Y eso es lo que se ha perdido también, valores de respeto, de comunión con Dios, de entre padres y hijos y padres. Y yo creo que eso es una parte de lo que ha destruido nuestras familias. Sí, yo creo que también lo principal es el pecado, ¿no? El pecado, sí, que a lo mejor no es inconsciente. Bueno, sí, inconscientemente, porque hay gente que piensa que el pecado más grande pues es matar, robar, aquellos pecados que piensa la gente que pues dicen pues no tiene nada de malo, pero realmente hay pecados los cuales no estamos conscientemente, pero realmente sí, ante los ojos de Dios está incorrectamente. Entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? También sí, parte de la familia, que la familia está destrozada y la familia no es como debe de ser, pues es lo que provoca el pecado, las consecuencias de lo que sí tiene detrás de eso. Sí, así es. ¿Tú qué piensas, Néstor, acerca de esta pregunta? Pues fíjate que yo, tomando en cuenta mi círculo familiar en general, muchas ocasiones se puede ver que ya es normal vivir sin Dios. Sí. Aparentemente tenemos a Dios, aparentemente vamos a la iglesia, sí creo en Dios, pero en realidad estás haciendo algo bien para llegar a Dios, para que tu familia, que tu hijo vaya por buen camino. A veces dicen, no, pues es que mi hijo está bien, es trabajador y aquí está en casa y no tiene ciertos, no tengo problemas con él de que esté en la cárcel, de que vaya y asalte. Para eso ya los hace una buena persona a muchos, pero la realidad es de que la palabra de Dios dice que los tenemos que instruir en el camino de Dios. Fíjate que dijiste un punto importante, dijiste voy a la iglesia y ya, ¿no? Pero yo creo que es importante ir a la iglesia, pero no solamente por ir, sino porque yo, al concepto que tengo y la idea que tengo es que mucha gente tiene nada más a Dios en la boca, uh-huh, y el de la boca hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Nada más la gente, como tiene a Dios nada más en la boca y no lo tiene en el corazón, uh-huh, yo creo que por eso es que de ahí salen las malas decisiones, los malos pensamientos, y por eso cada vez la gente día a día se va destruyendo más. Sí, y el concepto que tiene de que la familia se va destruyendo, yo creo que por un integrante que está así, que no conoce de Dios, pues yo creo que todos, perdón por la palabra, pues se puede decir como que se envenena, ¿no? O sea, como que es un ejemplo, una manzana sana está entre todas que están infectadas, yo creo que por esa persona que no conoce de Dios se infectan las demás, ¿no? Sí. Y también al contrario, si yo creo una persona de esa familia conoce de Dios, sí, ella va a influenciar a los demás, van a ver, sí, un cambio, van a decir, oh, ¿qué le está pasando? ¿Por qué es así? Y nos ha tocado ver que llega un miembro de una familia y al rato cada familia tiene un proceso, pero a veces toda la familia llega pronto, a veces hay quienes tardan más, pero
Pero yo creo que si de corazón nos ponemos a pedirle a Dios que alcance a nuestra familia, llega un momento en que la alcanza y que está Sí, claro. y un testimonio de eso pues está aquí Néstor. Sí, que la nos pusimos como familia a orar, interceder mis hijos y yo y pues tardó un tiempecito, pero aquí está con nosotros Pues yo también. creo que como dice la alabanza, ¿no? Esperar el tiempo de Dios, Sí. porque yo creo que es lo correcto, porque los tiempos de Dios son perfectos. Sí, Eso amén. siempre hay que tenerlo en cuenta y Dios tiene los planes perfectos para cada uno y Él va a traer a nuestra familia. Yo tengo familia, incluso mi mamá y yo, pues somos los únicos que estamos metidos a la iglesia. Otra hermana de mi mamá, pues que se dice ser cristiana, no voy a decir nombres por cuestiones de que pues luego, ¿verdad? Pero pues pues yo creo que incluso yo hace rato que estaba viendo qué es lo que se iba a hacer, las preguntas y se iba a hablar, pues dije, pues es que tengo familia y todo eso. Entonces en el concepto de la familia dije, empecé como a pensar, dije, hay familias que ya no se reúnen. O sea, hay familias que yo creo que se esperan a que haya un muerto para que se reúnan. Incluso ya en una cena navideña se reúnen. Yo creo que ya cada quien agarra por su lado. No, y hay ocasiones que ni una así cuando fallece Sí. alguien, ni cuando fallece, o sea, estás en la misma ciudad, estás ahí cerca no y se da ni cuenta. así, y ni así. Sí, no. Yo creo que eso es feo, ¿no? Como que dicen esto, en algunas pues no, ni pasa eso, pero yo creo que en algunas sí, y es feo como que en algunas sí pase y nada más esperen para que hagan ese tipo de situaciones para que la familia se reúna. Ujú. Y entonces, pues, digo, yo me ponía a pensar en mi familia, digo, realmente ya no nos reunimos. Y tengo aquí arriba, como son departamentos, tengo a un tío arriba, tengo a una tía al lado, y no nos reunimos. Entonces, sinceramente, entrando a la iglesia, realmente la gente que estamos rodeados de los hermanos de la iglesia, los sentimos como la verdadera familia, porque ellos son los que están como más al pendiente de cómo es que estamos. ¿Por qué? Porque estamos, yo creo que dentro de una misma visión. Sí. Entonces No, y fíjate que sí, es o sea, por donde quiera que le veamos, a veces hasta la misma familia carnal o sanguínea nos critica porque estamos metidos en la iglesia, Sí. que estamos haciendo esto, pasamos cierto tiempo en la iglesia, que por de qué que ya tanta no vienes iglesia, conmigo, que por qué vas, eh, que por qué vas. y en realidad pues es que es tu familia, es tu casa. Sí, Es tu casa, la verdad que bueno, yo en la iglesia donde estaba, que con todo cariño yo recuerdo esa iglesia y a la que estoy ahorita, allá fueron mis inicios y trabajé siempre con el corazón y le eché ganas con el corazón. Acá ya continúe y la verdad, pues todo lo hago para la honra y gloria de Dios, no para jactarme yo, no para... O sea, el chiste es servir. El Señor nos mandó a servir. Si no venimos a servir, no podemos hacer nada. sí. Necesitamos de servir y lo hacemos. ¿Por qué? Porque Lo amamos. la gente que está ahí dentro de la iglesia son tu familia. El Sí. chiste es de que todos, como familia, demos la honra y gloria a Dios como debe de ser. Sí, claro. Y pues, ¿qué nos impulsa eso? La motivación, el seguir adelante. ¿Cómo vas a impulsar a tu hermano? ¿Cómo vas a impulsar a los que están ahí, que apenas van empezando? ¿Cómo los vas a impulsar? Sino con el ejemplo. Tú vas a servir. Ellos necesitan de verte sirviendo para que ellos puedan seguir tus pasos también. Eso es cierto, porque yo creo que tienes que ser un reflejo, ¿no? Porque yo creo que, no sé en qué parte de la palabra dice, pero en alguna prédica que nuestro pastor compartía es que uno tal vez en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la familia, tenemos que ser ese reflejo de Cristo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos ven el cambio, ellos ven, si realmente hay un cambio, van a decir, yo quiero ir a esa iglesia donde tú vas. Si hay un realmente cambio en tu vida, ellos van a decir, yo quiero ir a asistir a esa iglesia, pero si ven que sigue siendo el mismo, pues yo no quiero ir a esa iglesia en la cual eres yo creo que peor al que yo te conocía. Yo creo que es importante eso. Oye, Gus, ¿tú qué piensas acerca de esta pregunta? Pues yo pienso que todos necesitamos de Dios, principalmente las familias, Sí, que a veces pues unos se nos descarrilan y eso, pero principalmente Dios es la fuerza pues de las familias. Necesitamos estar unidos
y pues sí, apoyarnos unos a otros. Sí, Más bien es tienes, eso. tienes mucha razón en eso, en cuestión de que las familias pues están destruidas. Y pues la verdad es que cada día las familias pues yo creo que viven día a día y siguen siendo las mismas y siguen pues no teniendo Así. esa revelación de que como familia están destruidas. Y bien, pues vamos a iniciar en la esencia, vamos a darle con todo. Esto no era ya el podcast, era el inicio. Todavía no se me emocionen. Vamos a entrar a la esencia, que es la sanidad interior en la familia. Este es el título del podcast, un podcast que me emociona muchísimo y que espero mucha gente lo pueda escuchar, familias pueden escucharlo y puedan realmente ver en lo que están mal, que el Señor es el que restaura familias y el que es el que hace las familias fuertes y siempre las va a fortalecer cada día más. Quiero leerles una referencia bíblica que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como a Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo. Esto se encuentra en Efesios del capítulo 4, 31 y 32, para que lo vayan a ver y se pongan a leer la Biblia también. Me Así gustaría volver a dar la palabra a Pero, Gustavo. Sí, Sí. sí, yo tengo una pregunta aquí para la invitada, que más bien es una pregunta respecto al tema, pues, que es sanidad interior. Yo pienso que para mí es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y traumas del pasado, porque así otras personas, bueno, más bien es un proceso experimentado por un individuo con el fin de transformar los efectos del pasado en el presente. Sí. Yo creo que eso... Sí, así es transformar el pasado y lo podemos hacer mediante la confianza en Dios, mediante acercarnos a la fuente de vida, a la fuente de todo lo que nos da Dios en su palabra. Como acabas de leer, tenemos que quitarnos muchas cosas, Sí. maldicencias, nos tenemos que quitar iras, contiendas, que es lo que nos lleva a veces en la misma familia a la ruptura en el núcleo familiar, ¿verdad? Y cómo vamos a quitarnos. Dios nos lleva por medio de su Espíritu Santo, nos hace reconocer qué es lo que nos está afectando. Sí. ¿Qué es lo que nos está dañando para cuáles son las causas Sí. del rompimiento a veces en lo personal y también en nuestras familias? Y a veces una de esas causas podemos decir que es el rechazo, Sí. Rechazo desde el vientre de la madre, rechazo en la niñez, rechazo como parejas a veces, o rechazo como a veces que queríamos una niña y no fue niño y así como ya que empezamos se ahí. empieza el rechazo y ahí se empiezan a hacer Yo creo que traumas. desde ahí se empieza el daño en la Desde familia, ahí ¿no? se empieza un daño y si no lo sabemos quitar antes de formar una familia, Sí. a veces lo llevamos a nuestro núcleo familiar. Sí. Pero pues conociendo de Dios y conociendo esto, sabemos que Dios puede hacernos libres y nos Sí. puede dar esa sanidad interior que necesitamos para formar una buena familia, buenas amistades, buenos compañeros, no sé, en nuestro trabajo y llevar a otro nivel nuestra Nuestra vida familia. en Dios. No sé qué piensan. Yo fíjate que sí, es cierto, en cuestión de que la familia está dañada. Me quedaba con un punto clave que dijiste que es cierto, desde que uno nace, en veces hay rechazo, en veces que hay pues que en la familia te discriminan incluso por tu color o por cómo eres, que incluso hasta la misma familia, hacia algo que me impacta y yo creo que me da tristeza es que tu propia familia, o sea, siendo de la propia familia, te discrimina, se burla de ti. Entonces yo creo que siendo hasta pequeños, desde ahí empieza eso. Incluso no siendo pequeños, estando dentro de la panza de la mamá. Desde ahí yo creo que empieza el rechazo. Fíjate que sí, desgraciadamente lo hemos vivido en carne propia y
Y ha pasado que, pues a veces ya nuestros hijos ya cuando entienden, ya cuando ven que están sufriendo cierto rechazo, hacen preguntas y de qué depende que ellos puedan vencer eso, del apoyo que les demos nosotros, del respaldo que tengamos, Sí. en base a lo que Dios nos ha dado también. O sea, ¿por qué? Porque si los dejas así con esa duda o nomás no les hagas caso, no les digas nada, pues, o sea, ellos quedan igual. ¿Qué les vas a decir? ¿En qué les vas a apoyar? Así Dios te creó, darles palabra, Sí. la palabra de Dios. Y Yo creo que eso es importante. Fíjate que en una lección decía que el padre debe ser como un profeta. ¿Por qué un profeta? Porque un padre debe darles palabras a sus hijos, tal vez sí de corrección, pero también palabras de que ellos puedan sentir el amor de sus padres. Palabras de afirmación. Hijo, tú puedes, hijo, tú eres, te amo, eres lo mejor. Palabras expresivas. Palabras expresivas. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nuestros hijos, en mi caso no tengo hijos, pero yo sé que en un futuro voy a tener, pero me sirve porque puedo instruirme desde antes y saber cómo es que Dios incluso nos deja estas instrucciones para que nosotros formemos una familia conforme a como Él quiere, a su voluntad. no, y sí, tener cuidado en cómo te vas a expresar. Sí, No importa la situación que estés pasando, si estás batallando con tu pareja y están luchando por salir adelante y viene el hijo y pues las circunstancias se ponen más duras todavía, cuidado cómo te vas a expresar, porque depende de ello también, porque ellos siguen sintiendo. O sea, simplemente con que le comentes a tu pareja algo mal, ellos van sintiendo, Sí. ellos se van desarrollando en el interior con todo eso. ¿Cómo te vas a expresar? Si es que, como ha pasado en muchas ocasiones, los niños nacen despreciados, sí. ya sea nomás por el padre, a veces por los dos. Ah. Pero a veces es por el padre. ¿Por qué? Porque no lo quise, yo no quiero que nazca, que esto y que el otro, que yo no puedo hacer, yo no puedo ahorita, que no falta que, pero siempre hay comentarios al respecto y pues se viene el ánimo del niño abajo, pues. Algo que ahorita se me venía a la mente, hablando de lo mismo del padre como debe ser un profeta, que decía en la lección, incluso del nivel del que estamos haciendo, decía que el padre cuando uno le profetiza, es como una profecía cuando el padre a sus hijos Amén. los maltrata o les dice algo por lo cual cometieron algún error. Pero yo creo que hay que hablarles, sí, a lo mejor corrigiéndolos, pero hay que saber cómo hablarles. Así es. ¿Por qué? Porque si les hablamos, yo creo, de una manera en que ellos les pueda afectar, es como una profecía. Sí, porque fíjate, o sea, el Señor nos dice que de la abundancia del corazón Habla la boca. ¿Cómo te debes de mantener tú estando con el Señor? Sí. ¿Qué vas a consumir? ¿Qué vas a consumir? ¿Qué es lo que vas a ingerir que va a alimentar tu corazón? ¿De qué Sí. vas a llenar tu corazón? Y eso es lo que vas a dar a tus hijos. Sí, eso es muy importante. Una corrección con amor. Una corrección con amor, sí. Sí, cierto. Y es muy, yo creo que, bueno, tal vez sí he visto muchas, en veces voy en la calle o así, que en veces van mamás con hijos y en veces el hijo hace algo mal y ya los están maltratando desde pequeños. Les están diciendo groserías, les están insultando como si ya fuera una persona ya grande. O sea, todo eso yo creo que desde los niños Se va se va sembrando en los esa niños. semilla. Y porque en veces me ha tocado ver casos que los niños crecen y ya los papás les guardan un resentimiento, les guardan un rencor. Entonces yo creo que por eso es en veces que tratan mal a los padres, que no debe de ser así. Pero ¿por qué pasa eso? Porque detrás de eso hay algo que se sembró, hay algo que los padres sembraron en los hijos. Y viene de generación. Y viene de entonces, generación en generación. no ¿Por nos qué? queda más que romper todo eso. Romper y- todo eso, todas esas son ataduras de generaciones que se van y se van. Entonces, ¿qué pasa cuando ya esa generación sigue y esa generación sigue? Pues sigue siendo lo mismo. ¿Y qué tiene que hacer uno? Romper todo eso, porque son generaciones que Sí. van pasando. Romper los malos hábitos. Romper malos hábitos. Eso es importante. Sí, y el conocimiento, tenerlo para poder cambiarlo y romperlo.
Y como dice la lección, el padre es un sacerdote en su casa y el sacerdote es un intercesor, Sí. un intercesor por su Un familia. intercesor. Y Eso es importante. Sí, y si tú como padre intercedes por tus hijos para todo lo que hagan, les estás dando abrir el camino en lo espiritual. Y si en lo espiritual estamos bien, se refleja en lo físico. Sí, es cierto. Papás, aquellos que están escuchando este podcast, nunca se cansen por orar por sus hijos. Sí. Siempre es importante orar por sus hijos y más que nada por su esposa, por su familia. Ustedes como familia que son, yo creo que Dios va a cumplir esa promesa, porque Dios tiene cada promesa con cada familia, pero tiene un proceso con cada familia, tiene un tiempo con cada familia. Así es. Así es. ¿Ustedes qué le aconsejarían a una familia que está totalmente destruida y que no quiere saber nada de Dios, pero según ellos están bien? A ver, Gus. ¿Qué le puedo aconsejar a una familia? Pues como dicen, el papá es el sacerdote, es el intercesor, es la cabeza pues de la familia. Sí, Yo creo que por ahí empieza todo y ya pues lo demás se va pues viene pues sí. en abundancia. Fíjate que yo voy a hablar de mi familia, de cómo tuve ese ejemplo. Pues mi padre, como él empezó el evangelio, él siempre habló de poner al Señor en primer lugar. Sí, Ese es un muy buen ejemplo, el cual sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Él siempre se va a encargar de todo lo demás. eso sí. Mi papá siempre, yo me acuerdo que cuando íbamos a reunirnos a la iglesia, en aquel tiempo nos íbamos y nos reuníamos en la iglesia católica, siempre nos llevaba hasta adelante. Usted tiene que irse hasta adelante, usted tiene que estar recibiendo todo lo que ahí se diga, primera palabra. Ya cuando mi papá se convirtió y empezamos a ir a la iglesia cristiana, de igual manera, él siempre, o prestas atención, o vas y prestas atención porque tienes que aprovechar lo que ahí se te va a dar. Y yo recomiendo a los padres, en verdad, y en carne propia, tanto como mi papá, como yo con mis hijos, ahora, vámonos haciendo y haciéndolo bien. Sí, Sí, entregarnos a Dios bien y con la reverencia que el Señor se merece y haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque de ahí depende la felicidad de nuestros hijos. yo creo un punto clave de que dices eso, un punto clave es no obligar a los hijos. O sea, en cuestión de sí invitarlos, quieres ir a la iglesia, mira, se va a hacer esto, pero no obligarlos. ¿Por qué no obligarlos? Porque yo creo que cuando los obligas, pues no va a hacer nada, o sea, no se va a sembrar nada. Dios no va a sembrar nada en sus vidas porque ellos no están dispuestos. Entonces, ¿qué se debe de hacer en ese caso? Se debe de orar. Sembrar Se semillas. debe de orar en lo privado, clamar por tus hijos, por tu familia, porque Dios responde las oraciones. Y si tú vas poniendo el ejemplo, ellos se van a fijar. Ah, claro. Caray, mi papá, ¿qué está haciendo? Ahora Sí. voy a ver qué está haciendo. Sí, porque si un papá que nada más se la pasa, yo creo que tomando, pues el hijo va a seguir esos pasos. Pero si ve a un papá que va a la iglesia, que se está entregando la vida a Dios, el hijo ve eso y sigue. Los hijos siguen el ejemplo de los padres. Sí. A mí me tocó ver algunos casos de que los hijos siguen, como les decía, el ejemplo de los padres. Hay padres que ven que dicen groserías y ¿qué pasa? Los niños lo dicen. ¿Por qué? Porque escuchan a los padres. Es lo que pasa. No, y se ve mucho, pues tener mucho descontrol, hay mucho descontrol y ya en las nuevas generaciones, se ve que el niño ya hace una grosería o Sí. se pone a beber, le dan cerveza y al niño, para ellos es una gracia que hace el niño. Sí, sí. Ya, Eso es un punto. ¿De qué le estás festejando? Un punto clavísimo. Eso es muy importante, ¿sabes por qué? Porque el niño dice una grosería en la familia y toda la aplaude. gente le aplaude. O sea, ¿qué le están aplaudiendo? ¿Qué le están festejando? O sea, está diciendo algo incorrecto.
Y al rato, ¿qué quieren? Que En vez de con una corregir. gente que no conozca les diga esa tremenda grosería o eso tremendo que dijo. No creo que le aplaudan. No. Ahí está incorrecto. Yo, en mi punto de ver, sí está incorrecto eso que hacen los padres o incluso las familiares de aquellas personas las cuales tienen niños chiquitos o niños que están pequeños. Sí. Sí, yo creo que ahí ya entramos como padres para hacer una restauración. Padres que conocemos ya El el Señor. Evangelio, que conocemos cómo podemos ser restaurados, es llevar ahora a nosotros a esa restauración. A hacer primero lo que nos corresponde como padres, Sí. ser protectores, ser proveedores, fortalecer a nuestros hijos con palabras de amor, con palabras que alienten a, como dices, a festejarle lo bueno, no lo Sí, que está mal. En restaurar a veces también nuestros hijos o entre familias tenemos heridas, hay que restaurar esa y llevar a una sanidad interior. Sí. También primero como padres y después se va a reflejar en nuestras familias esa Yo sanidad. creo que la base de todo esto es el perdón, ¿no? Porque Sí, los también. hijos que están que les hicieron algo los padres, crecen los hijos y traen como eso que sembraron Esas sus heridas. papás, sus Raíz de heridas. amargura. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos se quieren desquitar con los papás y en vez llegan hasta con golpes Sí, y con pueden insultos llegar a eso. y es algo un caos y más cuando empiezan algo de drogadicción, algo de alcoholismo. ¿Qué pasa? Eso los altera y les hace que Los recalen lleva. con sus papás. ¿Por qué? Porque traen heridas. Ujú. Pero ¿qué pasa aquí? Que deben de perdonar, deben de traer algo para que el Señor haga algo en su corazón. Y eso es el perdón. Un corazón arrepentido. ¿Tú qué opinas, Gus? Bueno, y después de esta pequeña pausa, ahora sí, una pregunta, Sí. Gus. Dime. Para ti, ¿en qué consiste la sanidad interior? Pues consiste en la curación de las emociones y sentimientos que traen depresión, ansiedad, angustia y falta de paz, debido a recuerdos dolorosos no sanados que distorsionan también los pensamientos. Este es un proceso paulatino y requiere sembrar en los pensamientos de la persona el amor y la palabra de Dios. Sí, así es. Tenemos que tener un acercamiento a Dios para poder sanar todo eso, porque a veces todas esas heridas son grabadas en nuestro memoria y quedan ahí, y solo un encuentro con Dios nos puede quitar todo eso, sanar ese pasado que nos lleva a recordarlo. A veces tienes una herida y cualquier rozón te lastima, entonces si Sí. no sana esa herida, no vas a olvidarlo, y solo Dios puede sanar esas heridas del espíritu. Yo creo porque, que- pues Dios Restaurar. es quien restaura, y pues haciendo promoción de Sí. lo que ya viene en la iglesia, Universidad de la Vida. Yo Sí. creo que ese encuentro ha sanado a muchas personas, a muchas familias, ha sanado lo que Así nada es, puede sí. sanar, nadie puede, ni lo físico. Fíjate que yo tengo ni te voy a interrumpir un poquito. Yo tengo un testimonio muy grande, así como todos ustedes, porque ya todos ustedes cursaron Universidad de la Vida. Sí. Pero yo cursé Universidad de la Vida 2 veces. ¿Por ¿Cómo? qué 2 veces? Porque la primera me había invitado un primo, pero no la pude terminar. El Señor me habló en ese transcurso de la vida de diferentes temas de mi vida, pero lo volví a cursar. Y el Señor trató de diferente forma conmigo y me volvió a hablar. O sea, yo decía, pues si voy a ir, pues me va a hablar de la misma manera, pero no. O sea, Dios siempre sorprende a sus Pues hijos. imagínate yo. Sí, Yo ya había ido a la otra casa donde estaba la otra iglesia. Yo ya había ido a un encuentro. Yo ya había tenido un encuentro con el Señor. Y se ha oído decir de que un encuentro, y vas a otro encuentro, y vas a otro requete encuentro, y vienes igual, o sea, pero no es cierto. Cada momento que yo he vivido, la verdad, ahora no digo que fue el último, pero mi segundo encuentro con el Señor, la verdad que fue impresionante. Fue impresionante porque sané muchas de las cosas que yo sentía contra alguien. Sí. Ciertas personas, ya sea familiares, ya sea conocido. La verdad me dejaron de doler.
Yo era como muy impulsivo contra esas, rencoroso. Y sentía coraje contra esas personas. Pero no, cada evento ha sido diferente y el Señor nos ha sanado de diferentes formas. Sí. Y aún así, cruzando un encuentro, sigues en el camino de Dios y día con día Dios te sigue moldeando. Dios sigue... Muchos piensan que a lo mejor piensan que llegando al encuentro ya, o sea, van a ser unas personas con luz, con un farol en la cabeza. Pero no, realmente, o sea, sí, Dios ya quitó cosas de tu vida que a lo mejor te tenían atado, te tenían con angustia. Pero sigue siendo una persona a la cual día con día vas a tener problemas. Porque es un punto que se ve mucho en la gente que no conoce a Dios. Que dicen, ¿yo para qué voy a la iglesia si voy a seguir siendo la misma persona? O sea, tienen que tener en cuenta que van a seguir siendo la misma persona. Porque Dios sí te va a cambiar, pero conforme vaya pasando el tiempo. Y sí, ahora sí como decía Nena, mi esposa... Ahora para el evento que se viene, ahora es de Universidad de la Vida, que es el día 3 y el día 5 tenemos la clase 0. Ahora si alguien nos escucha y está interesado, se los recomendamos y los invitamos a que tengan esa experiencia. Pueden ir con libertad y si les gusta, pues continúan. La verdad yo sí les hago la invitación para que vayan y tomen esas clases. O el 3 o el 5 vamos a empezar es la clase 0 en febrero de este mes ya en febrero, empezamos. Sí, los invitamos y pues sí, retomando a lo que estábamos, la verdad es muy se puede decir muy necesario que empecemos con esas sanidad interior. Sanidad interior para cada quien, para las familias. Tú, mi amor, ¿qué tan eficaz ha sido para ti hacer esto de sanar interiormente? Pues yo creo que es lo que me ha llevado hasta ahorita donde estoy, en cuanto a que pues Dios me ha mantenido en cada situación que he pasado en mi vida. Una de ellas pues fue que hace poco acabo de salir de un tratamiento de cáncer y yo creo que si Dios no hubiera estado ahí me hubiera sido más difícil, pero aprendí que si el espíritu está bien, el físico lo refleja. Y el tener ese comunión con Dios da vida. El estar pegado a la fuente de vida nos da vida a nosotros también. Y el espíritu fortalecido no hace menguar la carne. Y pues sí, o sea, Dios es todo en mi vida. No hay vuelta atrás para mí. Sí, muy cierto eso. No más que bendecidos con ese tema. La verdad sí. La verdad sí. Y pues para compartir y sería... Fíjate que hablando ahorita acerca del encuentro, yo creo que para que tú puedas realmente decir que Dios hizo algo en tu vida es ir al encuentro con toda tu disposición. Sí. O sea, con un corazón correcto. Porque hay gente de la vida que ha llegado y dice que no vuelve. ¿Por qué no vuelve? Porque no están dispuestos a su corazón. Fíjate, claro, o sea, regresando al encuentro, el enemigo va a atacar con todo y te va a volver a querer atar lo mismo. Pero uno tiene las armas espirituales para decirle no a eso que... Rechazar. Sí. Eso es muy importante. Sí, siempre eso va a pasar. Hayamos cruzado o no, siempre el enemigo va a estar buscando dividir a las familias, buscando... y él ya sabe de qué pie cojeas. ¿Qué es lo que te gusta? Sí. Ahí va a caer, ahí te va a llegar. Y si ya no es por ahí, a otro lado. Ya sean juegos, ya sean, no sé, lo que sea. Sí. Siempre va a buscar que tú hagas las cosas mal, que te alejes de Dios, que no vayas a buscar al Señor Jesús. ¿Ustedes por qué creen, o más bien, cuál creen que es el propósito de Dios en la familia? ¿Cuál es el principal propósito? Pues es el primer pilar, mi amor. No, tú, mi amor. Es que, no,
es que es bien, bueno, para mí es difícil decirlo, pero lo fácil lo entiendo porque yo le agradezco a Dios que hayan estado mis hijos primeramente con su rodilla intercediendo por mí, Sí. Mi esposa, y pues ¿qué es Dios si ellos no hubieran creído en Él? Si nosotros desde un inicio no hubiéramos sembrado la semilla en ellos, Sí. que buscaran a Dios. Yo en este tiempo que estuve alejado, aparentemente que estuve alejado del Señor, yo seguiría igual. Sí. Yo seguiría creyendo, yo no estoy mal. Yo no estoy haciendo las cosas mal, yo estoy bien, no estoy alejado de Dios. Pero la realidad es de que si el Señor me puso en el camino es para algo y no nomás para decir, yo leo un ratito en mi casa, que al cabo Dios está en todos lados. Sí. Y si no hubiera sido por mis hijos, yo no hubiera regresado. Sí. Yo no hubiera regresado. ¿Y qué fue lo que mis hijos los impulsó a que intercedieran por mí? Pues que pidieran al Señor por mí. Pues ese pilar, y como lo comenté ahorita, es un pilar muy fuerte. Como lejos de Él nada somos, lejos de Él nada podemos hacer. Sí. Y pues yo digo que el Señor es un primordial en la relación. Yo pienso que el propósito de Dios en las familias es hacer, sí, es una sociedad grande, una sociedad próspera, y sí, como dice mi esposo, la familia es el pilar de una sociedad. Sí. Y si ese pilar está fuerte, yo creo que tendremos una sociedad fuerte. Si la familia está quebrada, la sociedad se está quebrando, como estamos viendo en nuestros tiempos. La cultura en las familias está cambiando, yo creo que por eso es tanta tradición. Diferente. Pues no es tradición, ahorita están cambiando nuestras tradiciones, que se podría decir, pero era el propósito de Dios, tener familias, tener sociedades sanas, que convivan, que se junten unos a otros. Yo recuerdo antes, en la misma cuadra hacían las fiestas, no sé, todos se unían. Ahorita ya cada quien lo suyo. Fíjate, algo bien curioso, unión. metiéndonos poquito a la tecnología y no discriminando a la tecnología porque nos ha ayudado mucho, pero ya familias que se reúnen y no aprovechan ese tiempo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están en el celular. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no aprovechan ese tiempo? Exacto. A mí es algo que me entristece mucho. Yo anteriormente, por ejemplo, cuando salgo con mi mamá o mi papá, que cuando ceno con ellos trato de no agarrar el celular. Pero cuando lo agarro es por alguna tarea o algo. Pero lo trato de dejar a un lado. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde estamos comiendo y es en convivencia entre yo y entre mi papá y yo. Y se está distorsionando. Y se está distorsionando ese propósito, sí. Que Dios tiene en las familias. Sí, porque necesitamos de saber separar cuando es tiempo de... Como en tu caso, tienes tu página. Sí. Es tiempo de hacer lo de la página adelante. Sí. Pero cuando estás en tu casa o con tu familia, que tienes tiempo para convivir hay con tiempo ellos, para todo. Hay tiempo para todo. Sí. Hay que enseñarnos a dividir eso. A dividir las cosas. Y pues yo creo que el propósito de Dios para la familia es una familia unida. Sí. Yo creo que Dios no quiere familias desunidas. Y pues sí, el enemigo trata de arrebatar todo. Sí. Yo el propósito de Dios que creo, o más bien que Dios tiene para la familia, es que como familia le sirvamos, ¿no? Que como familia juntos estemos en unión y con Él y que tengamos su voz clara, porque hay que estar en comunión con Dios. Cuando tenemos a Dios en centro como familia, vamos a saber qué hacer como familia, porque Él es el que nos direcciona. Sí. Incluso como hijo de Dios, a cada uno el Espíritu Santo nos trae dirección. Sí. Cuando hacemos algo mal, que es lo que lo dice, ahí no es bien, ahí no estás haciendo esto bien, nos confronta. Sí. Pero es algo grande que el Señor nos confronte porque sabemos que estamos mal, pero podemos cambiar esa ruta. Sí. Sí, y ser ejemplo para los que nos rodean, para nuestras otras familias, para nuestros vecinos, para quienes nos conocen. Sí, porque si estamos en el ojo del huracán,
Sí. Nos están checando todo el tiempo. Yo, la verdad, yo no me había puesto así a fijarme. Algo triste, algo que tristemente a lo mejor me da risa, no sé por qué, pero es que como gente que a lo mejor dice, es que ella es cristiana, pero cuando haces algo mal te equivocas, y eso que es cristiano, o sea, ¿por qué piensan que como porque somos cristianos no nos podemos equivocar? Seguimos siendo personas que nos equivocamos, somos humanos, tenemos errores día con día, pero ¿qué es lo que pasa? Que le pedimos al Señor perdón porque en veces cometemos errores que inconscientemente no sabemos que lo hicimos. Sí. Pero aún así día con día el Señor sabe que no lo hicimos con esa intención. No, y si te fijas, pues es enseñanza también para ellos. Sí. Es enseñanza también para ellos porque ellos piensan que ya ser cristiano tienen que cambiar completamente su forma de ser. Sí. Que está muy quemado, ¿por qué? Porque ahora sí que la vieja escuela del cristianismo, ¿qué es lo que nos enseñaba? Sí. Faldas largas, cuellos tapados, trajes, corbatas. ¿Y qué es lo que sucedía? Muchos de los que usaban esos, pues hacían cosas mal. Y gente que se ha acercado a la iglesia, incluso gente de que nomás lo ve de fuera, que según eso ya se ha metido a la iglesia, dice que es iglesia satánica, por cuestiones de que el color negro, que porque no se visten formales. Pero en la palabra de Dios no dice como tal y todo eso de, bueno, no sé si dice realmente, pero realmente no está como especificadamente de los pastores de traje y todo eso. No, pues lo que mencionas es de que tienes que vestirte bien. Ah, claro, vestirte claro, sí. Estás dirigiendo, estás dando la palabra de Dios, no vas a ir a... Para mí, yo en lo personal no voy a ir con alguien, no sé si me toca encontrarme con una mujer y darle palabra. Sí. Tengo que tener cierto respeto, tengo que tener cierta presencia para poder dirigirme hacia ella. Sí, eso es bueno. Y ya si estás hablando a una comunidad, no sé si ya estás en tu célula, no puedes estar como nada más así, salgo en short y mis chanclas. Informal. Muy informal, pues la verdad no, estás dando la palabra de Dios y es respetable. Sí. Y también respeto hacia las demás personas. Sí, yo creo como ejemplo, ¿no? Cuando uno anda de noviando, pues ¿qué es lo que hace? Quiere impresionar a la mujer, se viste bien, quedar bien. Sí. Que con Dios, pues a Dios no lo podemos impresionar, pero realmente es un respeto que tenemos hacia su presencia. Sí. Eso es muy, muy importante, yo creo. Sí, y pues, ¿qué les parece si vamos cerrando ya? Okay. De este gran podcast y se grabó. Gracias por su tiempo, porque pudieron venir y porque se tuvieron el tiempo, porque sabemos que es día de descanso para algunos, pero pues aquí están. No, pues nos dijeron que iba a haber sandía y piña, nos iba a hacer miel de sandía y piña, pues vamos nada a de la pan, sandía era y la algo piña. nutritivo. No, para terminar, ¿qué consejo le darían a la familia? A la familia que está escuchando o a la gente que está escuchando este podcast. Pues yo creo que no hay nada más que se acerquen a Dios. Sí. Pues más bien a los padres, inculcarle como ellos, como cabeza de familia, que intercedan pues por su familia, que estén al pendiente de sus hijos y que les ayuden, pues los motiven a estar en la iglesia, a servir. Sí, yo creo que el primer cambio que alguien que no conoce de Dios nada es empezar a saber que tus palabras tienen mucho peso sobre tus hijos o sobre tu pareja también, sobre tu esposo o tu esposa, y empezar a cambiar ese vocabulario y sí, pedirle a Dios que te lleve a conocerlo. Y yo creo que Dios va a poner los medios y te va a decir a dónde acudir, porque mucha gente Dios les ha hablado y les ha dicho, los ha hecho sentir, acércate a tal lado, y llegan a conocerlo de esa manera. Y eso sería lo principal, empezar a cambiar cómo hablamos a nuestros hijos. Sí, para que eso suceda, yo sí les quiero hacer la invitación. Pues en varias partes de la ciudad tenemos células y si escuchas y te interesa, pues ponte en contacto aquí en este podcast con Owen y él te va a saber contactar. Igual pues él tiene contactos de varios de nosotros y ya sabremos a dónde Sí, te avisaremos dónde te podrías reunir. Sí.
Y ahí la iglesia Jesús es una familia para todos. sigan está las abierta. redes sociales de Iglesia Jesús 6 en Facebook y en Instagram también, ¿verdad? También. Ahí tienen el número de teléfono para que se dirijan directamente, pero igual pueden dirigirse aquí en el podcast y ya les paso el contacto de la iglesia con gusto. Sí, ya de cualquier manera te hacemos llegar a una persona para que te atienda, igual puedas acercarte a alguna célula. Sí. Y igual si quieres nada más empezar a conocer, pues ponte en contacto y ahí estamos a la orden para servirte y pues para que salgas adelante con la situación que tengas. Sí. Me gustaría reconocer a una maestra que nos está partiendo esta clase, que es la maestra Angélica, una gran maestra que nos ha enseñado. Y siento en parte a lo mejor tristeza porque ya se acaba el nivel y es como que otro maestro. Y no solamente ella, sino a todos los que nos han impartido clases Sí, desde el primer nivel, que han puesto un esfuerzo y para que nosotros aprendamos. Que yo digo sin afán de hacer menos a nadie. Sí. La maestra que tiene el primer lugar para mí, Brenda. Sí. La verdad, mis respetos para Brenda y la que yo digo maestra número 1. Sí. Y la verdad me ayudó mucho. Fue una de las que me impulsó para salir adelante y seguir con estos niveles. Sí. Y ahora con la hermana Angélica, con Genaro. No, Genaro, mis respetos, muy buen maestro, nos enseña bien y es muy tolerante con nosotros. Sí. Muy tolerante con nosotros y la verdad, mis respetos para cada uno de ellos. Pues bueno, vamos a dar un fuerte aplauso porque acabamos este gran podcast. Nos vemos en el próximo episodio, amigos. Gracias por estarnos escuchando. Gracias porque sintonizan su podcast favorito, claro que sí. Espero y lo escuchen y realmente pues reflexionen acerca de cómo es que la familia puede crecer si es que tienen a Dios en el centro. Y bueno, sin más que decir, me despido con todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Sí! Adiós, Dios los bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Original OIC, presento. Breaking Podcast, siempre conectado contigo.